A ver, hoy vamos a meternos en un tema súper interesante, casi como de película. Vamos a desglosar la teoría de una guía de seducción que habla sobre cómo usar la música para influir en las emociones y crear una conexión. Vamos a ver qué tan cierto es esto de que una playlist puede ser una herramienta secreta. Y todo parte de esta pregunta, que es la pregunta del millón, ¿no? ¿De verdad una lista de canciones bien elegida puede hacer algo más que solo sonar de fondo? Bueno, según el autor de ese material, la respuesta es un sí, pero con mayúsculas. Y aquí está el meollo del asunto. La idea principal no es que la música se robe el show, para nada. La cosa es que funcione como un copiloto, sutilmente, casi sin que se note, pero que esté ahí, creando y reforzando la atmósfera. Es una herramienta de fondo, sí, pero una increíblemente poderosa. Ok, vamos a analizar esto a fondo. Muy bien, en esta primera sección vamos a explorar esa idea central del autor, que la música no es solo para escuchar, sino que es una fuerza que nos afecta física y emocionalmente, preparando todo el terreno para que se dé una conexión. A ver, el autor sostiene que la música va mucho más allá de lo que oímos. La describe casi como una fuerza física, o sea, una vibración que de verdad interactúa con nuestro cuerpo. Así como un ultrasonido, que no vemos pero tiene efectos físicos, el sonido de la música, según esta teoría, se mete con el funcionamiento interno de nuestro organismo. Ahora, aquí la guía presenta una idea bastante interesante. Dice que la música es perfecta para llenar esos silencios que a veces se vuelven incómodos. Según el texto, estas vibraciones son como fluidos benéficos que relajan el ambiente, bajan la guardia y hacen que la otra persona esté, digamos, más receptiva. Y esta idea se lleva a un extremo que de verdad sorprende. El autor llega a afirmar que la música puede ser tan potente que podría llevar a alguien a besar a una persona desconocida. Así, de la nada, simplemente por la atmósfera psíquica del ambiente sonoro que se ha creado. Una afirmación bastante atrevida. Bueno, avancemos para ver cómo es que se construye este famoso ambiente. Porque, ojo, el autor no deja nada a la suerte. De hecho, propone una fórmula muy específica, de 3 partes, para escoger la música ideal. La fórmula se basa en estas 3 variables, que según el texto son la clave de todo: el volumen, el ritmo y el timbre. Cada una tiene su chiste y juega un papel diferente para crear el clima perfecto. A ver, vamos a desglosar cada una. Empecemos con el volumen. Aquí la lógica es bastante directa. Si el volumen está muy alto, pues invita a la actividad, al baile, a la distracción. Obviamente, eso no funciona. En cambio, el autor dice que un volumen bajo ayuda a la calma, a la introspección, y eso es justo lo ideal para un ambiente de seducción, sin importar qué tipo de música sea. El segundo elemento es el ritmo, y aquí el autor sí que es específico. Lo que recomienda son ritmos lentos y con voces muy expresivas. Pone de ejemplo artistas como Whitney Houston o Julio Iglesias, porque dice que ese tipo de música abre las emociones inconscientes. Y por otro lado, advierte que hay que evitar a toda costa los ritmos repetitivos, como la música dance, porque tienden a generar irritabilidad. Y por último, el timbre, que es, para que nos entendamos, como el color del sonido. La teoría aquí es que los instrumentos que más se parecen a la voz humana, como un saxofón o un violín, pues tienen un toque mucho más emocional. Y curiosamente el autor asegura que, salvo algunas excepciones, la música que es puramente instrumental no es tan buena para crear un ambiente romántico. Bien, entonces ya tenemos la fórmula. Pero ahora, la guía se pone todavía más práctica. Nos explica cómo aplicar estos principios para reaccionar al estado de ánimo de la otra persona. Es como aprender a leer el ambiente. Fíjense, esta tabla lo explica de maravilla. Si la persona parece nerviosa, el autor sugiere instrumentos como el violín o el piano para calmar las aguas. Si se siente intimidada, una flauta puede crear una sensación de ingenuidad y pureza. Y si está agitada, el truco es hacer una transición suave, empezar con el tipo de música que le gusta y de a poquito ir cambiando a ritmos más y más lentos. Pero espérense, que aquí viene una parte bastante divertida. Resulta que la misma teoría se puede usar, pero al revés. El autor también da un método musical para, digamos, acelerar la despedida de esos invitados que ya se quedaron mucho tiempo. Y el método es simple: usar música con sonidos de percusión muy marcados y aislados. Piensen en marchas militares o en himnos de equipos deportivos. Según el autor, estos sonidos son súper incómodos para el oído, cansan a la persona y, básicamente, la invitan a irse. Y ahora sí, llegamos a la que el autor considera su técnica definitiva, la herramienta más poderosa de todo su sistema. Y la llama, ni más ni menos, la llave maestra. El punto central es este. Dice que la edad de una persona es la verdadera clave para acceder a sus emociones más profundas. Una afirmación bastante potente, que se basa completamente en la psicología de nuestros recuerdos musicales.
El autor identifica este rango de edad entre los 3 y los 19 años como el periodo en que se forman nuestras emociones más importantes. Es la etapa en que, según sus palabras, nuestros corazones son más puros y están vueltos hacia el amor. Y la lógica detrás de esto es la siguiente. La música romántica que una persona escuchaba en su adolescencia está ligada, casi soldada, a esas emociones súper intensas del primer amor, del descubrimiento. Entonces, al poner esas canciones, es como si se reactivaran todos esos sentimientos del pasado y trajeran toda esa carga positiva al momento presente. Entonces, para resumir todo el sistema que acabamos de analizar. Primero, entender que la música no es algo pasivo, sino una fuerza activa. Segundo, dominar la fórmula de volumen, ritmo y timbre. Tercero, aprender a leer el ambiente para adaptar la música. Y cuarto, el as bajo la manga, usar la nostalgia musical de la adolescencia. Y bueno, todo esto nos deja con una pregunta final para pensarle un rato. ¿Esto que describe el texto es simplemente el arte de crear un ambiente agradable? ¿O ya se está cruzando una línea hacia una especie de manipulación emocional a través de la música? La respuesta, claro, ya es de cada quien.